Saludos amigos del Círculo Lovecraft. Esta noche voy a hacer mi reseña del cuento La bestia en la cueva de H.P. Lovecraft. Y esta reseña es patrocinada gentilmente por la cerveza Cabrito Negro, que los invito a probarla y me voy a echar una pinta a su salud. Y una vez hecho el comercial, espero se les haya antojado y tengan la oportunidad de probarla alguna vez. Vamos a proceder a la reseña. Lo interesante de releer la obra de Lovecraft con ustedes es que la veo con ojos de adulto, no como la leí la primera vez, que era un poco más joven, un tanto más joven. Y lo interesante de este cuento es que es uno de los primeros ejercicios que Lovecraft hace como escritor de terror a los 15 años, a la misma edad que yo empecé a escribir. El cuento bebe directamente de las fuentes de la literatura gótica, como ya se dieron cuenta. Es un cuento que tiene una vuelta de tuerca que se basa completamente en el final de la historia, que aunque en cierta forma a lo mejor podría parecer un poco predecible por esta referencia que hace al principio de los tuberculosos que curiosamente o atípicamente creo yo vivían en la cueva, al final se nos revela esta especie de, vamos a llamarle involución o evolución hacia un estado más animal o más primordial de una persona o de un ser humano. Definitivamente no es un cuento que podamos contemplar dentro de Mitos de Cthulhu. Probablemente tenía la idea, pero no existía todavía el concepto. Es un cuento donde se ve un Lovecraft que tiene ganas de contar historias basado en lo que él conoce, que como él dice es Poe, es Dunsany, es todo lo que había hacia atrás. Seguramente no está incluido en las antologías, pero de manera completista o de manera de tener toda la obra reunida, cuando realmente es una obra que por su falta de madurez, aunque promete que será un gran escritor como lo fue, pues sí le hace falta un poquito más de propiedad en cuanto a cumplir con una voz de él y no una cierta imitación. Entonces, bueno, tomando en cuenta que es un joven Lovecraft, no pun intended on the webcomic, creo que es una muestra de lo que él prometía hacer. Es inspirador porque todos cuando empezamos a escribir pues somos inexpertos. Entonces, tomando en cuenta que lo hizo a los 15 años, yo sí diría que es un cuento tal vez de un 8 o de un 7.5, guardando sus debidas proporciones. Si queremos completar la lectura de la bibliografía de Lovecraft, pues es un cuento que tenemos que leer, pero definitivamente si no lo leemos, bueno, no nos estamos perdiendo de mucho. Pero bueno, salud por el joven Lovecraft. Bueno, continuando con las revisiones de lo que se dejó para leer, quiero seguir con un cuento que es uno de mis favoritos, de uno de mis autores favoritos también, que es Horacio Quiroga, enorme titán de la literatura fantástica y de horror de Latinoamérica, infaltable si un latinoamericano, ya sea de la Patagonia hasta la frontera con Estados Unidos, quiere volverse un escritor de terror, debe conocer a este autor, debe captar esa esencia que él supo tomar. Él dijo alguna vez cuando leyó a Poe y decidió que quería escribir horror: tengo la cabeza llena de Poe. Definitivamente es una influencia, pero lo libra de esta frialdad y lo trae a estos horrores del trópico que solamente nosotros conocemos. Específicamente en este maravilloso cuento que es El almohadón de plumas, no nos avisa, como la vida misma, de dónde viene el horror de lo que va a ocurrir. Simplemente es una pareja que vive feliz y de pronto la mujer cae enferma, de una anemia y de una falta de fuerza y de una lividez
que la va consumiendo increíblemente rápido, en una enfermedad mortal y terminal que no le da oportunidad al marido de encontrar una solución. Y esta escena final, en un cuento que es corto, que es conciso, como un latigazo de un alambre de púas reventando la panza de un toro, parafraseando otro cuento de Quiroga, nos lleva al punto en el que descubrimos con horror que al levantar ese almohadón que se suponía que era para la comodidad de la enferma, hay un peso sobrenatural. Y cuando el hombre decide descubrir qué fue lo que pasó, pues encontramos este parásito asqueroso que, como les digo, solamente Quiroga, que vivía en el trópico, que vivía en Uruguay, que sabía de la selva, recuerden, tiene un cuento que se llama Cuentos de la Selva, que es una maravillosa lectura para niños, y tiene esta recopilación que se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte, donde está incluido el almohadón de plumas. Descubrimos este parásito, descubrimos qué es la causa, y no nos habla del vampiro lívido que va bien en las noches, que seguramente conocía al Drácula de Stoker, indudablemente, pero sí nos habla de este horror y este asco a los parásitos de las gallinas, a los parásitos de los animales de granja o del campo, a las garrapatas, que en las regiones frías de la literatura sajona no es tan común. Entonces ese es un enorme aporte. El cuento está narrado con velocidad, con presteza, nos lleva a esta imagen familiar, a este amor, a esta enfermedad, a esta muerte y a esta impotencia de este tipo que era grande y que sin embargo no pudo salvar a su mujer. Y maravilla de cuento. Yo definitivamente diría que es un cuento para un 10. Sí pienso que es uno de los mejor logrados cuentos de Horacio Quiroga, junto con La gallina degollada, otro cuento que les recomiendo ampliamente. No es ya un horror basado en una criatura, es un terror psicológico que termina siendo muy visceral. Espero que lo programen, se los recomiendo muchísimo. La gallina degollada, horrible fábula de lo que es la paternidad, de lo que son los hijos, de lo que es el amor entre padres e hijos y el odio a veces entre hermanos, que espero lo podamos leer después y lo podamos reseñar. Por lo pronto, Horacio Quiroga, con toda mi admiración, yo voy a decir salud por ti. La tercera lectura para el Círculo Lovecraft de este fin de semana, penúltimo del año, fue La noche del traje gris, del escritor mexicano bajo el seudónimo Francisco Tario, llamado él en realidad Francisco Peláez. Me declaro completamente ignorante, no conocí este autor, desconozco su vida y no me di tiempo de averiguarla. Sin embargo, es un grato descubrimiento, no sé a quién agradecerle la recomendación, porque la verdad es que es muy bueno el tipo, es bueno. En realidad tenemos aquí esta vida secreta de la ropa en el closet de un tipo adinerado, de un tipo que tiene una vida cómoda, segura. Tiene la conciencia un poco sucia porque anda por ahí con una pistola, entonces oye un ruido en la noche que son los trajes platicando entre ellos y se levanta con la pistola, ¿no? Y los trajes tienen su personalidad, desde estos trajes muy pulcros, muy tranquilos, muy respetuosos, casi trajes devotos de iglesia, y estos trajes oscuros, perversos, que les gusta arrugar y lastimar, las vestidos de colegiala en la lavandería, en la tintorería. Entonces, recordé un poco, aunque seguramente es muy anterior, a Cliff Barker con esta historia de la política del cuerpo que leímos el año pasado, si mal no recuerdo, en aquella memorable posada del Círculo Lovecraft, que muchas gracias por haberme invitado.
Ojalá este año se pueda repetir. Fin del paréntesis. Entonces, en esta historia donde cosas inanimadas o que no deberían tener vida propia la toman, no se limita Peláez o Otario, no se limita a que los trajes hablen entre ellos y compartan sus ideas, sino que este traje gris decide que quiere tomarse la noche y que quiere salir y recorrer el mundo. Y resulta que cuando sale, como esta suerte de hombre invisible, el pantalón, la camisa y el saco andan por ahí causando espanto en los que de repente lo alcanzan a ver, y dice con toda tranquilidad: necesito conseguirme un hombre, como si el papel se revirtiera y en vez de que el hombre buscara un traje para vestirse, estuviera buscando el traje, buscar un hombre que lo porte para poder salir y disfrutar. Y entonces el traje encuentra un hombre, sujeta una rama, la convierte en una estaca, mata al hombre y lo envuelve y lo viste, y se va caminando esta imagen de un hombre con la mirada perdida, herido en el pecho, mientras el traje lo utiliza para perderse entre los hombres, jugar a la ruleta, hacer dinero, ligarse un par de muchachas. Y resulta que decide que se las quiere llevar a un motel, se las quiere llevar a algún lugar donde puedan tener relaciones. Y a fin de cuentas, cuando las mujeres se desnudan y el traje se desnuda del hombre, esta imagen es, estas palabras, esta imagen, el traje se desnuda del hombre, es una metáfora que implica muchas cosas, y se los avienta el cadáver a las mujeres y se lleva los vestidos que son el objeto de su deseo. Y huyen los tres, y en esta visión que ya de por sí yo sé que suena bastante demencial, deciden cometer un suicidio. Y lo primero que pienso es: ¿qué estaba pensando este señor, ¿no? Definitivamente es un cuento que te envuelve y te atrapa y te va llevando. Y dices: ¿dónde va a acabar esta locura? Esto que el traje juegue a la ruleta, gane dinero y aviente el dinero y los hombres se pelean por él. ¿Acaso un reflejo del materialismo que impera en la sociedad del momento en que se escribió y que sigue imperando en la sociedad actual? Es un cuento que fue una sorpresa, un poco, diría yo, entre lo que es un horror, una fantasía oscura, un realismo mágico, esta mezcla curiosa que se agradece. Así que, bueno, sus demás cuentos de este libro se titulan también La noche de esto, La noche del otro, todos son noches. Me gusta la idea, trataré de buscar el libro, por ahí hay un blog donde hay varios cuentos, me daré tiempo de leerlos, pero definitivamente bien representado México esta noche, junto a Estados Unidos con el maestro Providence, junto a Horacio Quiroga de Uruguay. Bien representado México en esta trilogía. Muchas gracias por invitarme al círculo, muchas gracias por compartir este gusto en común por la literatura fantástica y de horror. Los extraño mucho, espero verlos pronto, y bueno, solamente me queda mandarles un abrazo y espero que nos veamos pronto. Así que bueno, pues que tengan felices posadas, a nombre de Cabrito Negro, que fue mi patrocinador de esta intervención. Salud y buenas noches.